es la que más se utiliza ya que fue aprobada por todos los países en la reunión que se realizó en Ginebra, Suiza, en 1892. Es la que más se utiliza ya que fue aprobada por todos los países en la reunión que se realizó en Ginebra, Suiza, en 1892. 3. Derivada del metano. Derivada del metano. Este tipo de nomenclatura se basa principalmente en el nombre del metano. Cuatro. Esta nomenclatura es utilizada en compuestos mucho más complejos. Es decir, en química elevada. Punto aparte, como título. Hidrocarburos saturados alcanos. Hidrocarburos saturados alcanos. ¿Ya? Son aquellos que entre carbono y carbono son aquellos que entre carbono y carbono se une mediante un enlace simple. Entre carbono y carbono se une mediante un enlace simple. De allí el nombre de saturado. Punto aparte. Pongan como subtítulo grupo funcional. Y copian eso, por favor. Grupo funcional. Sí se observa, ¿no?
Señor Hidalgo. Listo. Ya, gracias. Listo, ¿podría repetir el subtítulo? Grupo funcional. Gracias. ¿Listo? Ya. Subtítulo. Terminación. Subtítulo. Terminación. Ano. Subtítulo. Terminación. Ano. ¿Ya? Fórmula general como subtítulo. Fórmula general. Igual. Cn H2N más 2. ¿Ya? La fórmula general. Cn H2N más 2. ¿Ya? Punto aparte. La fórmula general nos indica que en el compuesto deben existir, átomos de hidrógeno, el doble más 2 con respecto a los átomos de carbono. Deben existir átomos de hidrógeno el doble más 2 con respecto a los átomos de carbono. Bueno, ¿qué significa esto, no? Si aquí tengo un átomo de carbono, según la fórmula, ¿cuál será el doble? A ver. Señor Burgos, ¿cuál es el doble de 1? C2 Solamente en números nomás. ¿Cuál es el doble? a 2. 2, ¿no es cierto? 2 nos dice que es el doble, ¿no es cierto? Más 2, ¿sí? Más 2, ¿cuánto me da? 4, ¿no es cierto? Y esta es la fórmula del metano. CH4. Si pueden ver, ¿no es cierto? Un átomo de carbono, 2, ¿no es cierto? 2 hidrógenos más 2, que es CH4. ¿Sí? Si aquí decimos 2, señorita Singaña, ¿cuál es el doble? 4. 4, ¿no es cierto? Más 2, ¿cuánto me da? Señorita Singaña, con usted mismo. 6. 6. ¿Cuál es la fórmula aquí? C2H6. Fórmula del etano. ¿Sí? Y así podemos seguir aquí. 3, el doble.
¿Cuánto sería, señorita Suárez, Abigail? ¿Cuánto sería aquí el doble? 6. Exactamente, 6, ¿no es cierto? Más 2 me da el 8. ¿Cuál es la siguiente fórmula? C3H8. Fórmula del propano. ¿Sí? Y la siguiente. C4H10. Fórmula del butano. ¿Por qué les puse así? Estos primeros 4 compuestos son compuestos especiales. ¿Sí? El metano, el etano, el propano y el butano. ¿Sí? En cuanto a su composición física, a su estructura física, son gases. ¿Sí? Del 1 al cuarto compuesto son gases. Del quinto al 17 están en estado líquido. Y del 17 en adelante están en estado sólido. ¿Sí? Vuelvo y repito. Los 4 primeros compuestos, metano, etano, propano y butano, son compuestos especiales y tienen asimismo nombres especiales. Están en estado físico gaseoso. Del quinto al 17, ¿sí? Ya se utiliza las terminaciones de prefijos. Penta, hexa, hepta, octa, nona, ¿no? Y están en estado líquido. Del 18 en adelante, ¿no es cierto? Están en estado sólido. ¿Sí? Entonces, estas características son que presentan los hidrocarburos alcanos. Bueno, pongan por favor. Según la nomenclatura UPAC, se nombra a los compuestos de la siguiente manera. De la siguiente manera. Los cuatro primeros son compuestos especiales. Como el metano, etano, propano, butano, metano, etano, propano y butano. Lisette, ¿Sí? perdón, ¿puedes repetir desde la parte de los 4 primeros? Los 4 primeros con nombres especiales, que son metano, etano, propano y butano. Coma. A partir del quinto, se les nombra con los prefijos, del número ordinal. A partir del quinto, se les nombra con los prefijos del número ordinal. Y se utiliza la terminación ano.
por ejemplo, pentano. Por ejemplo, pentano. Que nos indica que el compuesto va a trabajar en su fórmula con 5 carbonos. Ya, muy bien. Como ustedes pueden ver, vamos a entrar prácticamente al estudio de los hidrocarburos ya específicos, ¿no? Como les decía, los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿sí? Los alcanos, como ustedes ya saben, son hidrocarburos saturados. ¿Por qué son saturados? Porque en su fórmula ya no pueden ingresar más carbonos ni más hidrógenos, ¿no? Básicamente estos compuestos en su estructura química tienen carbono e hidrógeno, ¿sí? Por eso ya no pueden ingresar más carbonos y más hidrógenos. Por eso se los denomina saturados. Vuelvo y repito, los 4 primeros son compuestos especiales, ¿sí? El metano, el etano, propano y butano. Su estado físico son gases, ¿no? ¿Sí? O están en estado gaseoso. Bueno, como ya les dije, ¿no es cierto? Son hidrocarburos con enlace simple entre carbono y carbono. Su fórmula general, ya saben, CnH2n más 2, que significa que los hidrógenos tienen que estar en el doble en relación a los carbonos, ¿no? ¿Sí? Y a estos dos, a este doble se le adiciona 2 hidrógenos más. Como les decía, si aquí tenemos 1, el doble es 2, más 2 nos da 4, ¿no? Es la fórmula del metano. Dentro de los alcanos tenemos los alcanos acíclicos y los alcanos cíclicos, ¿sí? Los acíclicos, ustedes ya saben que forman cadenas lineales, ¿no? O también pueden formar cadenas ramificadas, que básicamente que de la cadena lineal se van desprendiendo, ¿no? Como una rama de un árbol, ¿sí? Por eso se llaman ramificados. Los ciclos, en cambio, forman, ya el nombre lo indica ciclos, ¿sí? Estos ciclos son cerrados, que de acuerdo al número de carbonos, básicamente se van formando estos ciclos, ¿no? Obviamente que el etano, el metano y el etano no van a formar ciclos, ¿sí? ¿Por qué? Para que se forme un ciclo, ¿no es cierto? Tiene que estar cerrado esto, ¿sí? Entonces, a partir del propano, sí van a formar un ciclo, ¿no? En otras palabras, pueden formar un triángulo, ¿sí? Aquí, así. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos al ciclo propano, ciclo butano, ciclo petano, ciclo hexano, ¿no? Sí, vuelvo y repito, el metano y el etano no forman ciclos, pero a partir del propano sí forman ciclos, ¿sí? Ustedes pueden ver que siempre estos ciclos van a estar unidos por su carbono, ¿sí? Siempre van a estar unidos por su carbono. ¿Cómo se les nombra? Cuando formamos los ciclos, se le va a nombrar con el nombre ciclo, unido del terminal alcano, ¿no? En este caso, ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. En cuanto, ¿cómo se puede representar a las fórmulas? Bien, tenemos la fórmula desarrollada o fórmula estructural, ¿sí? Nos indica la estructura, ¿no? Cómo está formado los carbonos, los enlaces y el número de hidrógenos.
Las semidesarrolladas, ¿sí? Vean, aquí ya nos indica, ¿no es cierto? La fórmula condensada, hablemos así, la fórmula estrecha, ¿no? Vean, aquí tenemos CH4, ¿sí? Y la otra fórmula, la global. Vean, aquí ya vamos prácticamente, esta también se llama fórmula molecular, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que aquí nos indica tanto el número de carbonos y el número de hidrógenos, ¿sí? Vean, entonces tenemos la desarrollada o estructural, la semidesarrollada, nos indica los radicales, el OCH2 que tenemos en una fórmula. La global o molecular nos indica básicamente el número de carbonos y el número de hidrógenos que tenemos en esta, ¿sí? Entonces, de estas tres maneras podemos representar a cada uno de estos grupos, ¿no es cierto?, de los alcanos. ¿Ven? Aquí tenemos la fórmula molecular que les decía, o global, que algunos les indican, la fórmula semidesarrollada, ¿ven? Que nos está indicando el número de radicales metilos y el número de CH2 que tenemos en una fórmula. ¿Ven? Ahí tenemos la fórmula del metano, del etano, del propano, en fin, ¿no? ¿Ven? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Les quedó claro esto? A ver, por favor, ahorita. La base del resto de elementos o compuestos, como los alquenos, los alquinos y los demás compuestos oxigenados y nitrogenados, son la base estos compuestos. Mucho ojo, ¿sí? De los alcanos se desprende prácticamente todo, ¿no? Si usted sabe hacerlos estos, los demás se les va a hacer fáciles, pero si usted no toma esa conciencia, el resto de compuestos se les va a hacer difíciles, ¿no? Vuelvo y repito, los alcanos primeramente son los compuestos o los hidrocarburos más simples, ¿no? ¿Por qué? Porque están uniéndose entre carbonos y carbonos con enlace simple, ¿sí? Los primeros 4 carbonos tienen nombres especiales, ¿sí? Y están en estado gaseoso, en estado físico gaseoso. ¿Cuáles son estos? Metano, etano, propano y butano. Del 5 al 17 o del carbón 5 al carbón 17 están en estado líquido, estado físico líquido. Y del carbón 18 en adelante están en estado sólido. ¿Sí? La fórmula general CnH2n más 2, que significa que los hidrógenos tienen que estar en relación doble en relación al carbono. Y a este doble se le va a adicionar 2 hidrógenos más. También esta fórmula es importante, ¿no? Porque a base de esta fórmula también vamos a trabajar con los alquenos y con los alquinos. ¿Sí? Por eso, no olvidarse. ¿Sí? Hay 3 maneras básicas de representar a estos compuestos. Tenemos la fórmula estructural, ¿no es cierto?, que nos señala la estructura, básicamente, de los compuestos. Sí, nos decía, nos señala la estructura, se llama estructural o desarrollada. La semidesarrollada nos indica el número de radicales CH3 y los elementos CH2 que tenemos en la fórmula, ¿no? Y la otra, que es la fórmula global, ¿sí? O llamada también molecular, que nos indica cuántos carbonos y cuántos hidrógenos están en cada una de estas fórmulas. Tanto los alcanos se pueden presentar en forma lineal o en forma ramificada y también formando ciclos. Como les decía, estos ciclos se pueden formar a partir
del tercer carbón. En este caso es del propano, ¿no? ¿Sí? Como les decía, del 1 al 4 son gases, ¿no? El propano, butano, lo cual se puede utilizar en las estufas y sistemas de calefacción. Del 5 al 17 son líquidos, ¿sí? Que eso se le puede utilizar como lubricante y laxante. Del 18 en adelante son ejemplos la parafina, ¿no? Los que están formados las velitas, ¿no? Ven, aquí tenemos también otro cuadrito que nos indica esto, ¿no? Estado físico, gaseosos del carbón 1 al 4. Y aquí también tenemos de los alquenos y de los alquinos, ¿no? En relación a los alquenos y los alquinos, son en estado gaseoso del 1 al 3. En el caso líquido es del 4 al 8 están en estado líquido y del 9 en adelante están en estado sólido, ¿no? En relacionado con los alquenos y con los alquinos. Vuelvo y repito, ¿alguna pregunta por favor hasta aquí? Creo que esta partecita está bien clara, ¿no? ¿Sí? Si alguien tiene alguna dificultad me avisa nomás, por favor. Bueno, la próxima clase ya vamos a hacer los diferentes compuestos, ¿no? Si no tienen ninguna pregunta, ahí nos vamos a quedar en esta clase, pero por favor, atención a la lista.